Cualquier parte de Colombia, no su tecnología, metodología, que honras la educación que tú querías. Colombia está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad, para que vayas más allá. Colombia está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar, y así llegar más lejos. Muy buenos días, buenas tardes, ya estamos en la parte de esto. ¿Qué pasó? No, buenas tardes, para empezar con esa emoción, porque me encanta la clase, me encanta el tiempo que tenemos, yo sé que es corto, sí, para despertarnos, para hacer muchas cosas, para aprender muchas más y para estar una que otra vez, ¿no? Entonces, acá estamos bien. Chao, profe Fabio. Chao, profe Fabio. Entonces, bueno, el día de hoy tenemos muchas cosas que trabajar. Importante, ya se encuentra activa la unidad 3. Tienen solo 2 tareas, una es el examen final y otra es una actividad en donde tienen que realizar un mapa conceptual que lo pueden utilizar en Mindomo, en CMap Tools, en Wimstar, ¿sí? Tienen diferentes áreas. Pregúntame. Sí, señora, dime. Pregúntame. Nos quedan 2 clases, profe. Sí. La clase que viene y la clase de cierre. Sí, señora. Por si acaso los chicos... Ahí lo saben. Además que las actividades van a estar abiertas única y exclusivamente hasta el 1 de diciembre. Por favor, recuerden, solamente hasta el 1 de diciembre. Yo tengo 650 estudiantes, entonces yo tengo que darles notas a ustedes el 8 de diciembre. El 7, porque el 8 es festivo, el 7 de diciembre tenemos que tenerlas listas. Entonces, no se pueden ampliar plazos. Y profe, lo de los plazos, pues si se amplían, toca que Papá Noel les califique. Sí, porque nosotros nos vamos. No estamos. Llegó diciembre. Ustedes también deben estar contentos por su merecido descanso que ya se aproxima. Por favor, aguanten. Pónganle las pilas. Este trabajo es grupal, lo pueden desarrollar grupal. Voy a revisar que que haya extensión, que haya profundidad, que haya desarrollo del tema. Ojo, una cosa es que uno de pronto les pueda habilitar la tarea, pero los cuestionarios yo no tengo esa potestad. Entonces, si ustedes no realizan los cuestionarios, se les dé la nota, pero no les va a decir, sí, esta respuesta es correcta o esta respuesta es incorrecta. ¿Por qué? Porque ustedes entran al primer intento a ver las preguntas para copiar las respuestas y entonces en el segundo intento, ahí ya mejoran y lo sentimos mucho, muchachos. Eso no es así, eso no se trabaja así. Ustedes tienen que desarrollar y desempeñar su proceso cognitivo. Yo evidencio que muchos de ustedes les va mal en los cuestionarios. Muchos de ustedes me dicen que es por el tiempo, por lo corto y demás, pero según la psicometría, por pregunta solamente se deben dar 2 minutos, no más. Entonces, por ejemplo, este cuestionario son 10 preguntas y son 20 minutos. Les puse 22 minutos, pero no van a tener más tiempo. Y de hecho decía que solamente tenían un intento, pero pues obviamente se habilitó que tuvieran 2 intentos por si se va la luz, por si se cae el mundo, por si se apaga el computador. Yo solo un intento. No, siempre se les da 2 intentos para que tengan la posibilidad de que si algo pasó, pero no se les da la realimentación, solamente la nota. Porque es que se copian. Ojo, muchachos, no hay que copiarse. ¿Listo? Hay que tener claridad en que estamos en un proceso de aprendizaje, en un proceso en el que vamos a trabajar, en que vamos a aprender muchas cosas, pero ojo con ello, ¿ok? Bueno, entonces no siendo más, vamos a iniciar. Entonces, lo primero que quiero es invitarlos a que participen en el foro. Ay, pues me dijo que le había asustado. Entonces, buenas tardes, querida profesora, ¿cómo está el día de hoy? No, ya no. Ven. Buenas tardes y buenas tardes. Oiga, casi no, profe. Ay, sí, casi no, ya tardes, ¿no? El día se pasa volando, se ha pasado muy rápido este semestre, ha sido un proceso muy interesante. Muchachos, hay estudiantes que han afirmado que no entienden la materia o que yo no soy clara. Pueda que ocurra eso, pero quiero que vean el paso a paso de la unidad, quiero que vean el paso a paso de las tareas. Y si tienen dudas sobre las tareas, no es el último día escribirme que no entienden la tarea. Tienen 15 días en promedio por cada tarea, por cada actividad. Entonces ustedes escriban, pero lo que me he dado cuenta es que ustedes escriben el último día.
y se les explica las tareas. ¿Qué es hacer? Pues ustedes tienen 3 artículos, si entran a la unidad, si entran a la plataforma y ven la unidad 3, se van a dar cuenta que hay 3 lecturas que son largas y que no van a poder hacer de un día para otro. Entonces tienen que empezar a hacer las lecturas desde ya. Segundo, ¿qué tienen que hacer con esas lecturas? Tienen que generar un resumen. Entonces, ¿cómo? Ahí están las estrategias de generar el resumen y lo que tienen que subir es los pantallazos de su resumen, es decir, que tienen que imprimir, subrayar y generar el resumen. Y después de esto, hacen el mapa conceptual. Es un trabajo que tienen que hacer en equipo, son hartas lecturas. Entonces, no me vengan a entregar un mapa conceptual con 3 jerarquías supremamente chiquitas en donde no hay una profundidad o un abordaje. Si ustedes se dan cuenta, yo reviso todo, muchachos. Entonces tenemos que trabajar, lo que tenemos que hacerlo a profundidad, ¿ok? Ya esta semana tendrán calificada la unidad 1, ya finalizaré la calificación de la unidad 1. Entonces, ojo, por favor, revisemos. Yo les monto rúbricas, vean las rúbricas para entender qué faltó. Si el trabajo no tiene rúbricas, pues entonces les coloco la realimentación, pero les coloco en todo. He notado que les cuesta colocar referencias. He notado que en la unidad 2 les faltó colocar el pantallazo del ingreso a la plataforma, a la biblioteca, que estuvieran consultando el documento a pesar de que yo se los había subido. Entonces hay que buscar todas estas, hay que seguir todos estos pasos, muchachos, que se dan en las teleclases. Muchos ven las teleclases, pero muchos más no las ven y llaman bravos porque no entienden. Entonces hay que ver las clases, muchachos. Hay que no sentarse a echar chisme, sino que hay que tomar apuntes y hay que prestar atención. Cuando usted se sienta a echar chisme o a revisar el celular o a hacer otras cosas que no es lo que se debería estar haciendo, pues usted se va a perder y no va a entender qué es lo que tiene que hacer. ¿Ok? Nos queda poquito. Recuerden, esta materia no se habilita, así que hay que meterle alma, corazón y vida, ¿ok? Y están aprendiendo muchas cosas para su vida, para su trabajo, ¿sí? Implementenlas. Bueno, ya después de los avisos parroquiales, de uno que otro llamadito de atención y demás, pues vamos a trabajar en nuestro tema. Entonces vamos a las queridas diapositivas del día de hoy. Entonces le pedimos al máster que nos muestre las diapositivas. Gracias, querido máster. Entonces lo primero que vemos es la pregunta orientadora. Profe, ¿nos ayudas a leer la pregunta orientadora? A ver si me acuerdo cómo es que se lee. A ver. Identifique que es una estrategia de enseñanza que usted utilice con sus alumnos y describa el propósito de aprendizaje. Ajá. Porque la idea es que no es solo que ustedes aprendan teoría, sino que la sepan utilizar. Sí, está mal ¿Ok? leído. Está mal leído. Identifique una estrategia, porque yo la agregué ahí, identifique una estrategia de enseñanza que usted utilice con sus alumnos y describa el propósito de aprendizaje. Sí, porque a veces nos lo dejamos de lado, ¿sí? A veces decimos no o no somos conscientes de eso. Nosotros en la unidad 3 estamos trabajando algo que se llama metacognición. Y la metacognición es cuando nosotros somos conscientes de nuestros propios aprendizajes, de nuestras capacidades cognitivas. Entonces, muchos de ustedes me van a decir, no, profe, pero es que yo no sé qué hago qué estrategias de enseñanza utilizo con los alumnos. Sí, sí las saben. Solamente trabajenlas, ¿ok? Bueno. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos quedado en estrategias instruccionales, preinstruccionales y postinstruccionales? Entonces, que habíamos explicado las estrategias preinstruccionales que son antes de las estrategias coinstruccionales, que son las que cubren las funciones para que el aprendiz mejore su atención, para que detecte la información principal y logre una codificación de la misma, ¿ok? Entonces, en la coinstruccional en la preinstruccional estamos haciendo la pregunta orientadora. En la coinstruccional es lo que estamos haciendo en este momento, que estamos trabajando y desarrollando la temática, ¿ok? ¿Qué nos dicen estas estrategias coinstruccionales? Son las que nos apoyan en los contenidos curriculares y en los contenidos del plan de aula, ¿sí? Del plan de estudios. Busca mejorar y soportar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Que ustedes se van a dar cuenta que están muy ligados. Como me enseñan a mí a aprender, es como las estrategias o técnicas que yo utilizo para aprender. Entonces, dan las funciones de las relaciones con el logro de un aprendizaje o una comprensión, como Schuil en el 88 no lo dice. Y estrategias tenemos las redes, los mapas conceptuales, las analogías, los cuadros, entre otras. Por ejemplo,
Ustedes tienen una preinstruccional y una coinstruccional, que es en la tarea, cuando yo le pongo, les asigno a hacer un mapa conceptual de las lecturas de la unidad 3, ustedes están trabajando una estrategia coinstruccional, porque están trabajando con redes y mapas, ¿ok? Porque les estoy solicitando un mapa conceptual, ¿ok? Las coinstruccionales se presenta el término del estudio del episodio de la enseñanza y permiten al alumno formar una visión sintética, integradora e incluso crítica del material. Ay, no, profe, ¿me gusta o no me gusta? Por ejemplo, a mí un libro que me marcó mucho fue el Popol Vuh. A mí no me gustó el Popol Vuh. No me gustó la lectura, no me pareció fácil o fluida, o no me gustaban los libros de Germán Castro Caicedo. Entonces yo los leía y cuando teníamos el momento de debate, el momento instruccional con el docente, pues daba mi punto de vista, generaba el discurso y demás para trabajar el tema. ¿Listo? En estos casos le permite incluirse, valorar su propio aprendizaje. O sea, yo considero que aprendí sobre los caminos de la coca hartísimo con Germán Castro Caicedo. Algunas de las estrategias coinstruccionales más conocidas son resúmenes finales, organizadores gráficos, cuadros sinópticos simples y la doble columna, redes y mapas conceptuales. Entonces, profe Cindy, acá estamos viendo que la tarea les pide una red, ¿sí? Un mapa conceptual, y les pide un resumen. Les hace hacer un resumen. Entonces vemos que la tarea que tienen en la unidad 3 tiene coinstruccional y tiene postinstruccional. De hecho, tiene preinstruccional, porque ustedes tienen que haber organizado, haber visto, haber tomado esta teleclase para empezar a trabajarlo. Y los exámenes es donde estamos midiendo el conocimiento. Entonces, quiero que empecemos a trabajar también en esto, que son las estrategias de aprendizaje. Porque hay muchos que se me han enredado y me han dicho, no, pero yo no tengo ni idea qué es una estrategia. Las estrategias de aprendizaje son los procesos de toma de decisiones, ¿ok? Usted toma una decisión conscientes e intencionales, es decir, si a mí no me gusta la matemática y tomo la decisión consciente e intencional de no estudiarla para no aprender, pues ahí estoy tomando una decisión, ¿sí? En los cuales el estudiante es el que elige y recupera de manera coordinada los conocimientos que necesita para complementar una determinada demanda u objetivo. Lo vemos mucho con los muchachos actualmente. Los muchachos actualmente aprenden de una manera diferente a como nosotros aprendíamos. Yo me acuerdo que Google apareció cuando yo ya había terminado el bachillerato y pues yo no podía buscar, me mandaban a buscar algo y tenía que hacerlo a través de las enciclopedias, porque no había, o sea, lo más moderno que había en esa época, profe Cindy, era en carta. Yo Ay, nunca sí, la voy a olvidar, yo me en acuerdo carta. que yo no la podía descargar, pero la verdad me sirvió mucho. No era descargar, uno tenía que conseguirse el CD y a veces hasta se lo conseguía uno pirata porque eso costaba Ay, me lo hartísimo. descargaron. Ajá. No teníamos internet y nos regalaron un CD con Encarta. Sí, ese era, y uno la instalaba en el computador. Ahí estamos viendo lo que en ese momento era para nosotros el boom. Súper, sí. Era el objetivo para el aprendizaje. Pero si nosotros nos damos cuenta muchas veces, los procesos no se ven, y no se ven en el aprendizaje porque los muchachos aprenden de manera diferente. Por ejemplo, ahorita es muy común los youtubers. Entonces uno ve a los niños que quieren construir algo y ven a través de videos que alguien más subió para realizarlos. O las niñas quieren hacer un experimento y se meten a YouTube para ver cómo lo pueden relacionar, cómo lo pueden hacer, cómo lo pueden replicar. Si ven que es diferente la manera en que nosotros aprendemos actualmente a como aprendían antes. Pregúntame. Sí, señora. Profe, es que estaba escuchando un poco al principio cuando su merced decía que de pronto habían algunos chicos que decían que no entendían y sí quería mencionar que sí tiene que ver mucho con que no estamos siguiendo como el hilo de las clases, a veces es bueno hacerlo, ¿no? Y ustedes tienen la posibilidad en la plataforma, pero más que allá iba, ustedes saben que toda clase, o cuando yo planeo una clase, siempre tiene un inicio, un desarrollo y un final. Si ustedes se basan en eso, cuando la profe Adelaida menciona lo
Construccional. Cons, que es cuando está ya construyéndose el conocimiento. Y la última parte que tiene que ver con conclusiones, enseñanzas, que es los points. Coinstruccional. ¿Sí? Y cuando mencionabas lo de los esquemas o las redes, ambas sirven cuando ustedes en su institución o cuando entren a la institución en su práctica de observación o de ya integración, los pasos de práctica que ustedes deben de estar desarrollando, se van a encontrar que hay unos planes de estudio, unos currículos ya establecidos, un PEI, un proyecto educativo Que institucional. lo tienen que conocer. En esa institución donde están tienen que conocerlo. Cuando ustedes lo conocen, se dan cuenta que hay unas matrices donde les dice para tal grado, tales contenidos, que se van a trabajar en tales periodos, tales son como lo que se quiere lograr, los propósitos, están en la parte pre, ¿sí? Están logrando ver la información. Y la parte de construcción tiene que ver con estas estrategias de aprendizaje que ustedes no solamente tienen que ubicar como yo aprendo, sino también que si yo aprendo es como yo enseño, cómo yo le permito al estudiante poder aprender o adquirir. Si ustedes estaban juiciosos, la clase pasada la profesora Adelaida mencionó el aprendizaje significativo. De hecho, hoy vamos a volver a trabajar esa parte, porque ellos están en la lectura. Por ejemplo, tuvieron que leer a una mujer que es una mexicana que es sumamente espectacular para escribir, que es muy fácil de entender, que es Frida Díaz Barriga. Y entonces ahí ellos tenían que construir y que generar, pero lo que les digo, o sea, yo entiendo, sobre todo para todos los que nos encontramos en el área educativa y para los comerciales, yo creo que para todo el mundo, lo que es noviembre y diciembre son meses muy pesados porque tenemos mucho trabajo, a todos nos pasa. Sí. Pero también va de una mano de cómo vamos a hacer la planeación, de cómo vamos a trabajar las cosas y de cómo lo vamos a sacar adelante. Eso que su merced está diciendo está en la parte de construcción. ¿Sí? Entonces miren que no es complicado, muchachos, siempre y cuando ustedes tengan ese hilo conductor. ¿Sí? A veces uno se pierde una clase y se desborona lo que se ha venido construyendo. Y finalmente, al final, usted tiene que concluir a través de todo un planeador para los que ya son docentes. Y el planeador ustedes lo pueden presentar a manera de matriz o a manera también de pronto de esquemática. Entonces, si se dan cuenta, el problema aquí es el tecnicismo. Entonces, que es SPRE, que es CONS, que es PREINS, es más de tecnicismo. Pero sí es necesario, usted se está formando como licenciado y necesita manejar el tecnicismo. Y sobre todo, más que manejar el tecnicismo, aprender a interiorizarlo. Sí. O sea, ustedes están en un proceso de enseñanza y de aprendizaje, porque eso es en lo que están. Pero entonces yo lo que siento es que muchos de ustedes llaman a preguntar qué es lo que hay que hacer porque no se han tomado el tiempo de ingresar a la plataforma, de revisar, de ahondar, de preparar clase. Es que acá no se trata de que la profesora es la única que prepara clase, ustedes preparan clase. Y eso forma parte de su proceso. Entonces, hay que educarnos en esa parte, en cuáles son mis estrategias y cuáles son las estrategias que no. Yo no les voy a decir, si ustedes no leen, no van a entender el tema. Porque es que el tema es complejo. Díganme si no se han leído los capítulos y han visto los videos. Si no fuera complejo, no necesitarían una docente que les guiara, o sea... No, y de hecho, es una cosa, ellos hacen un salto descomunal porque pasan de una materia que era vida universitaria, que es un trabajo para ellos internamente, de su desarrollo personal, a una materia que ya es como técnicas de aprendizaje autónomo, que ya es en sí una materia que empieza a abordar las temáticas, sea licenciatura en inglés o sea licenciatura en pedagogía infantil. Estas son ya temáticas propias de la carrera. ¿Esto es de primer semestre? Sí, señora. Sí, pensé que era de tercero y le iba a decir que de pronto el error era que debería darse en primero. Entonces, ustedes que están de primero, sí, es que tienen primero que ver. Y segundo. Y por eso lo tenemos que ver. Pero bueno, ya después de toda esa contextualización, sigamos con las diapositivas. Entonces, cuando vemos, muchos de ustedes me están diciendo, ay, profe, pero estoy confundida. Entonces, veamos, una cosa es la estrategia, las estrategias, y otra el aprendizaje declarativo. Voy a ampliarles un poquito porque las dejé un poquito chiquitas. Entonces, cuando hablamos de estrategias y de aprendizaje declarativo, estamos hablando de las estrategias de aprendizaje en relación a los contenidos. ¿Pero contenidos de qué? De hechos, de conceptos y contenidos conceptuales. Por ejemplo,
Para este proceso ustedes tienen que tener claridad qué son las estrategias y tienen que tener claridad qué es un aprendizaje significativo o declarativo, o por lo menos qué es el aprendizaje. ¿Ven por qué es importante la preparación de clase? Cuando nosotros hablamos de estrategias, que las estrategias son clasificadas según el tipo de contenidos declarativos que se refieren a hechos, conceptos y principios. Por ejemplo, tenemos el conocimiento factual, que son datos y hechos, y el conocimiento de tipo conceptual, que en sí son conceptos. Por ejemplo, si yo hablo de estrategia, yo puedo decir que es la forma, la manera, el recurso para llegar a un fin. ¿Sí? Y si hablo de aprendizaje, pues yo lo veo más del tono del concepto conductual, que es la modificación en la conducta frente a, o la adquisición de conocimientos frente a, ¿sí? Pero por eso tenemos que manejar el concepto, ¿ok? ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos el conocimiento factual y el conocimiento de tipo conceptual. Esperen acá. Sigamos. Entonces, ahí está la relación entre las estrategias del aprendizaje, las estrategias y el aprendizaje significativo. Por ejemplo, los presaberes. ¿Cuáles son mis presaberes? ¿Cómo manejo mis presaberes? ¿Sí? Una manera de trabajar el aprendizaje significativo para mí como docente es que yo siempre me siento a revisar cuáles fueron los resultados del primer intento de los cuestionarios. Ahí estoy haciendo una caracterización en presaberes, porque muchas veces ustedes tienen unos conocimientos, no leen el contenido o lo descargan y dicen después lo voy a leer, y lo que hacen es ingresar directamente a la plataforma para tratar de ver al máximo las preguntas y contestarlas si les va bien o si les va mal volver a hacer el intento. Entonces siempre uno ve el aprendizaje que se genera significativamente. ¿Qué otra característica tenemos? El conocimiento de conceptual, ¿sí? ¿Qué es concepto como tal? ¿Sí? ¿Y qué características van a tener o cómo las vamos a ver? Uno, entonces vamos a ampliarlo porque así creo que se quedan ciegos. Entonces, primero. ¿Cómo haces eso? De mermarle un poquito. Control menos. Ah, listo. Gracias. ¿Listo? Entonces, incorpora conceptos de objetos y acontecimientos históricos. O sea, por ejemplo, 1952 fue el año que le autorizaron el derecho al voto a la mujer en Colombia. Es un concepto y es un acontecimiento histórico. Los conceptos van ampliándose en la medida en que el estudiante se va enfrentando a las situaciones problemáticas. Entonces todos sabemos que en 1492 llegó Cristóbal Colón a América y fue un desastre, pero llegó y es una fecha importante. O, por ejemplo, todos sabemos, aunque no es nuestro evento, pero todos sabemos que el 11 de septiembre marcó un cambio y fue uno de los mayores atentados en la historia de la humanidad para los Estados Unidos. Ahí estoy empezando a elaborar la información y a enfrentar las situaciones problema. Permite dotar de significado la información. Es que una cosa es que ustedes digan rojo, azul, amarillo, verde, rojo, azul, amarillo, verde. Pero entonces cuando yo digo, bueno, ¿cuáles son los colores de la bandera de Colombia? Amarillo, azul y rojo. Ok, ya estoy empezando a darle un significado. ¿Sí? ¿De qué color se identifica el amor? Del rojo. Pero el rojo también identifica la sangre. Ahí ya les estoy dando un significado y es algo que tenemos que trabajar y profundizar, ¿no? También se busca un aprendizaje desde la comprensión. Vuelvo y les digo, si ustedes no leen, no van a comprender lo que estamos desarrollando, ¿sí? Si ustedes no leen, así sea libros cortos, ustedes no van a generar sinapsis, ustedes no van a generar nuevas conexiones neuronales y no vamos a poder hacer todas las cosas que se supone que tenemos que poder hacer, porque necesitamos generar nuevo conocimiento. Entonces, conectar representaciones previas con el nuevo conocimiento. Muchos de ustedes, como lo decía la profe Cindy, ya tenemos unos conocimientos que impartimos o trabajamos. Yo sé que muchas de ustedes son madres comunitarias. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con madres comunitarias del ICBF y son unas duras, le dan a uno sopa y seco en los conocimientos que tienen sobre los niños en que tienen que hacer frente a tales y tales situaciones. Pero lo que ustedes están haciendo en este momento es generar un aprendizaje como tal, pero es un aprendizaje ya técnico.
frente a los presaberes que ustedes tenían, unirlos con los conceptos que estamos teniendo actualmente. El aprendizaje conceptual se considera un proceso más complejo que el factual. Y el aprendizaje de conceptos supone un tratamiento de la información más sofisticado y profundo. Cuando yo aprendo a manejar conceptos, por ejemplo, cuando ustedes ven psicología infantil, que aprenden a hablar sobre biopsicosocial, que aprenden a hablar sobre filogenético, ontogenético, cuando ustedes aprenden a hablar sobre qué es una entrevista, que es una entrevista laboral, una entrevista educativa, ¿sí? Todos esos conceptos a ustedes van generando en ustedes un cambio porque van aprendiendo esa información y saben cómo utilizarla. No sé si alguna vez ustedes se vieron MacGyver. Sí, yo sí me lo vi. Ay, era increíble. MacGyver hacía una cantidad de cosas con un clip que uno vaya e inténtelo hacer y no lo lograba hacer. Pero hay muchas cosas en las que ustedes aprendieron a hacer actividades o a hacer cosas que sin darse cuenta cuando ustedes las utilizan. Por ejemplo, en su momento, cuando trabajamos, no sé si se acuerdan, el FOMI. La primera vez que hacíamos con FOMI las cosas, que hacíamos una actividad y, vamos a trabajar con FOMI, profe, ¿usted lo hacía? ¿Con FOMI ha hecho algo? Ay, sí, bastantes cosas, profe. No, y eso me ayudó a mí para ayudarme a pagar la universidad, pero que nadie lo sepa. Ok. Esa fue una de las características. Yo me acuerdo que con las madres comunitarias trabajaban mucho lo del FOMI y después hubo una ley en donde se estableció que no se debía trabajar con el FOMI porque no se biodegrada fácilmente, sino que demora años. Y entonces fue muy, muy, muy chistoso por eso. Entonces, esa es una de las características. ¿Qué otra de las cosas que tenemos que ver? Le pedimos al máster que nos muestre la diapositiva. Entonces, veamos esto. El aprendizaje factual y el aprendizaje conceptual. Entonces, ¿qué nos muestran acá? Pozo habla, eso fue Pozo en el 2005, si no estoy mal, nos habla del aprendizaje significativo y del aprendizaje memorístico. ¿Sí? En nuestro momento, el aprendizaje memorístico fue el boom. ¿Sí? Nuestros padres, de hecho, aún hoy en estas casi 2 generaciones más, nos dicen que nosotros no aprendemos nada porque no hacemos un aprendizaje memorístico. Entonces, en el aprendizaje memorístico, ¿qué vemos? Por ejemplo, que no hay ningún esfuerzo por integrar los nuevos conocimientos con conocimientos ya existentes en la estructura cognitiva. ¿Te ayuda a leer? No, vamos haciéndolo juntas. Por ejemplo, cuando yo hablo que cuando voy a integrar los nuevos conocimientos, o sea, yo aprendo que ya aprendiste las capitales del mundo, ahora vas a aprender los países del mundo, pero no genero un clic de esos dos tipos de conocimiento y genero una estructura y digo, ok, esta es la vía, sino que los hago, así vayan hacia el mismo lugar, hago 2 caminos diferentes que nunca se conectan. Cuando hablo de orientación hacia aprendizajes no relacionados con experiencias, hechos y objetos, yo me acuerdo que ahorita hay una clase muy bonita con los muchachos que los conecta a la naturaleza y es cuando los ponen a plantar o a cuidar sus maticas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tienen la clase, en el aprendizaje memorístico, tienen clases de biología, pero al mismo tiempo tienen clases ay, se me fue. Pues hay biología, hay química. No, la de la granja. Es que ese es como el cuidado de la naturaleza, pero no generaban otra vez ese puente que necesitamos. Entonces, a mí me encanta ver cómo, y yo siempre les voy a traer a colación a mi sobrina, cómo mi sobrina aprendía, porque entonces empezó a sembrar la matica, a germinar la semilla del aguacate, luego la plantó, luego entonces ella misma solucionaba problemas de biología diciendo, ay, pero es que la tenemos en un lugar donde no le da la luz del sol y las plantas se alimentan del sol porque las plantas hacen fotosíntesis, si no tiene sol no va a poder crecer. Y uno le decía, sí, ¿y eso en dónde lo aprendiste? ¿En tu clase de biología? No, en mi clase de la huerta, se me olvidó el nombre de ese. Entonces ahí estamos viendo que el aprendizaje memorístico es necesario, sí, pero que tiene que tener las 2. Bueno, otra característica, perdón muchachos, hoy estoy con una rasquiñita en la boca, pero si me ahogo la profesora me ayuda. Ayudar a leer. Bueno, ayúdame con este. Ya no mentira. Ninguna implicación afectiva para relacionar los nuevos conocimientos con aprendizajes anteriores.
Sí, claro, no le permite a uno esforzarse a tratar de relacionar, ¿no? Ni a retomar ninguna implicación afectiva. La palabra afectiva, no... O sea, que yo le sienta amor. Por ejemplo, yo le tengo mucho cariño a esta clase, porque les enseña a ustedes muchas cosas, pero en vida universitaria le tengo un especial afecto porque los conozco. Sé quiénes son mis muchachos, sé quiénes que enfrentan en el día a día, sé qué es lo que van a aprender a hacer, sé lo que buscan, cuáles son sus expectativas. Afecto, sentimiento, eso es lo que trata de mostrar. Cuando hablamos del aprendizaje significativo, obviamente tienen que tener en cuenta que hay pros y hay contras, ¿no? Y no todo es perfecto, ¿sí? Depende mucho de cómo lo manejemos. Por ejemplo, en el aprendizaje significativo hay un esfuerzo deliberado por relacionar los nuevos conocimientos con conocimientos ya existentes en la estructura cognitiva. Por eso hablamos de los presaberes. Por eso se les incita tanto a que ustedes, que si están trabajando en colegios, en instituciones, si son madres comunitarias, utilicen sus presaberes, lo que han adquirido a pulso, bien sea por haberse convertido en madres o padres, bien sea porque estuvo al cuidado de los niños, pero ahí los estamos mostrando. Bueno, sigamos. ¿La segunda? Sí, por favor. Dice, orientación hacia aprendizajes relacionados con experiencias, hechos y objetos. O sea, no solamente es decirle, estas son las capitales del mundo, sino para qué les sirven las capitales. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Japón. Entonces yo sé que la capital de Japón es Tokio, pero la capital cultural e histórica de Japón es Kioto. Donde antes vivían los reyes. Entonces yo trato de relacionar los conocimientos y los hechos y los objetos. También, bueno, profe, ayúdame con la tercera. Ahí sí, ¿no? Ahí sí. Implicación, o sea, en el aprendizaje significativo tenemos implicación afectiva para relacionar los nuevos conocimientos con aprendizajes anteriores. Yo siempre los aprendizajes previos. Claro, ¿no? ¿Y qué aprendí yo fuera de la clase de biología al sembrar la mata? Porque la clase de biología te da unos conocimientos, pero lo demás lo aprendes tú. De pronto la cantidad de agua que se riega, dónde colocarlo, si hiciste el dibujo. En realidad la profe dijo que en la primera semana habían 2 hojitas, mentira que en esta mata fueron 3. O sea, toda esa es la parte donde el aprendizaje entra. Y por ejemplo, afectivamente podemos hablar de una característica que es muy cierta y muy tierna, y es que las mamás le dicen, háblele a la matica. Sí, eso es algo muy autóctono. Trátela con amor, es que usted no le ha dicho las cosas, es que usted no le ha hablado, pobrecita, es que usted tiene que hablarle a la matica. Hay un paréntesis, profe, si me permite. Los tehuala, que son los médicos tradicionales de la comunidad, ellos y las parteras, uno los ve hablando con la mata antes de arrancar como su parquita, ¿no? Por ejemplo, la ruda, que la ruda ayuda mucho para las personas con cólicos menstruales y todo eso. Entonces, claro, la ruda es súper buena. Sí. Entonces, le dicen, permiso, voy a arrancarla porque es que mi niña está enferma, o voy a usarla para hacer unos baños, y la arrancan. Y a veces para muchas personas, ay, yo que le voy a estar pidiendo permiso a la mata. Pero de alguna manera es como respeto hacia la naturaleza, ¿no? O permiso, voy a pasar por encima suyo, cuando pasa uno encima del río y la gente, ahí este hombre está como loco. Pero no, de medio de esa locura hay ciertos aprendizajes que son heredados y transmitidos por ciertas razones, ¿no? Que habría que entrar a ver la comunidad por qué lo hace. Sí, ay. Perdón, estoy con tosecita. No, pero que no se nota, ahí sí no la podemos ocultar. Son características que cada uno tiene y forman parte de nuestro aprendizaje. Es lo que tenemos que ver. Por ejemplo, mi esposo le gustan mucho las plantas y tiene muy buena mano con las plantas, pero entonces él ha aprendido a través del cuidado de las plantas qué se debe hacer y qué no se debe hacer y dar las instrucciones. O sea, lo primero es no dejarla cerca de Adelaida. No, echarles agua, porque a mí siempre se me olvida echarles agua. Algo tan básico. Sí, vamos a ver por qué y cuándo aprender estrategias de aprendizaje. Sí, ustedes van a decir, ay, pero ¿por qué? Entonces, la primera, profe, ¿por qué? La enseñanza de las estrategias dependerá de múltiples factores que determinan el desarrollo del proceso. Muy bien. La segunda, ¿qué nos dice?
La mayoría de las estrategias significativas están dirigidas a activar o a generar aprendizaje. ¿Sí, bonita? Ujú. Y la tercera, Su efectividad está determinada por los niveles de profundidad y vinculación con la realidad, que es parte del aprendizaje significativo. Si Muy usted no bien. lo aplica a su realidad, no sirve. lo va a tener. Entonces, por ejemplo, lo que está haciendo la profe Alejandra con muchos de primero, que Sí. les está generando un trabajo en donde tienen que trabajar con un niño, apadrinar a un niño y hacer todo el proceso de la prueba tamiz, de apoyarlo, ta. ¿Por qué? Porque es que si yo no lo vinculo con mi realidad, no va a tener un efecto. ¿Ok? Sí. ¿Qué otra característica tenemos? Que hay una estrategia de aprendizaje y hay unos efectos de aprendizaje. Eso es lo que les quería ver ustedes en los foros. Por ejemplo, tenemos las ilustraciones, ¿cierto? Entonces, las ilustraciones, ¿qué nos muestran? Nos muestran esquemas, dibujos, gráficas, dramatizaciones. ¿Y qué hacen? Es una representación visual de los conceptos, de los objetos o de las situaciones que tratan o abordan un tema o una teoría específica, ¿sí? ¿Y qué hace? ¿Qué efectos esperados tiene en el estudiante? Primero, ayuda a mantener su atención e interés. Segundo, detecta la información principal. Y tercero, codifica de manera selectiva la información que quiere archivar. Sí. Hay muchos, y esto lo vimos al comienzo de esta materia, que existen estilos de aprendizaje. Entonces, si es visual, esta es una de las estrategias que le va a ayudar para tomar de la mejor manera posible la información. Otra son las analogías. ¿Qué son las analogías? Estas ya tienen un mayor grado de complejidad y son estrategias de aprendizaje que yo no voy a poder utilizar en primero, segundo o tercero. Ya puedo empezarlo a usar en cuarto, quinto, sexto y bachillerato en adelante. ¿Por qué? Porque ¿qué es esta estrategia? Es una proposición que indica que una cosa o un evento puede ser algo concreto y familiar, es semejante a otro, que es desconocido y abstracto o complejo. En las analogías yo tengo que tener en cuenta el nivel de desarrollo del niño y sobre todo del adolescente, porque no lo van a entender fácilmente. Facilita el recuerdo y la comprensión de la información que es relevante del contenido y que se ha de aprender. ¿Ven? Estas son estrategias y los efectos. Esta era la pregunta que les hice en el foro. Y ahorita lo vamos a ver. Las preguntas intercaladas, las preguntas que son intercaladas, son preguntas insertadas en la situación de enseñanza o en un texto. Mantienen la atención y favorecen la práctica, la retención y la obtención de información relevante. Entonces, cuando a mí me están haciendo un concurso en donde me ponen preguntas insertadas, que me van a dar preguntas intercaladas para dar respuestas, pues me están generando que primero trate de acceder al conocimiento y al aprendizaje aquí y ahora, que lo ponga en práctica, que dé una respuesta y sobre todo que piense rápido. Entonces, ¿qué es lo que yo genero en el estudiante? Pues que hago más asequible el conocimiento del contenido y que lo hago más familiar, porque lo estoy haciendo a través del juego. Y eso les gusta, a ellos les fascina. Díganme si a ustedes no les gusta jugar. Si a ustedes no les gusta participar, por ejemplo, para el otro sábado, que una vez se los digo y lo tienen que tener en cuenta, y profe Cindy, usted también está, les voy a subir 2 links, uno de una sopa de letras y otro de completar palabras, que los voy a utilizar a través de una plataforma y van a estar en el foro para que ustedes hagan esa tarea y para que ustedes jueguen y vamos a ver quién obtuvo mayor cantidad de puntajes, quién fue el más rápido, quién no, porque es que tenemos que trabajar en ese tema, porque a veces lo dejamos de lado y no los trabajamos. Bueno, ¿Una sopa de letras? sí. Ah, chévere. Uno le echa papa, No, la pastica que está en forma de letras. Sopa de letras, como la conocemos, como una estrategia para nosotros encontrar conocimientos. Por último, veamos las diapositivas porque esto se acabó. Los mapas conceptuales y las redes semánticas, ¿qué nos permiten? Nos permiten una representación gráfica del conocimiento. Cuando yo hago los esquemas, me permite acceder más fácilmente a la información porque ya la estoy dejando en su manera estructurada del libro o del texto y lo estoy sacando de una manera gráfica. Y otra vez volvemos con el tema de las ilustraciones. Y al usar los conectores me permite unir e hilar la información. Entonces, ¿qué hace? Realiza una codificación que uno es visual porque yo me acuerdo, está en tal color, en tal parte del mapa conceptual estaba tal concepto, ¿sí? Y utilizo y contextualizo las relaciones entre los conceptos y las proposiciones. Y pues, todavía nos falta
otro tema para trabajar. Vamos a trabajar la Las matrices metacognición. están muy, muy interesantes y están Sí. sencillas. Y lo pueden trabajar y lo pueden realizar. Ustedes pueden, muchachos, hagan un muy buen trabajo como siempre. Yo vivo muy orgullosa de la mayoría de ustedes, hacen muy buenas cosas. Entonces, les deseo que tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias por todo. Profe Cindy, muchas gracias.